Hola, buenos días a todos. Estamos nuevamente en esta mañana acompañándolos con Actualícese en Casa, en estas charlas con don Hernando, acompañándolos en el confinamiento obligatorio, en esta cuarentena donde todos nos estamos cuidando. Recordemos, la intención es que los contadores, administradores, economistas, empresarios, estudiantes y toda la comunidad en general que nos escuchan, pues tengan la compañía de nosotros y de nuestros conferencistas que muy amablemente se unen a esta iniciativa para nosotros poder acompañarlos, que estas mañanas sean más amenas y a la vez pues nos estemos actualizando en temas que tienen impacto realmente después de esta emergencia que está viviendo el mundo. Hoy estamos con el doctor Andrés Mauricio Castro. Doctor, bienvenido. El doctor es ingeniero industrial, es especialista en gerencia de negocios internacionales, magíster en gestión de organizaciones de la Universidad de Quebec, consultor externo de ProColombia en inteligencia de mercados y logística de exportación, es consultor del Banco Internacional de Desarrollo y actualmente es decano de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto. Entonces tenemos una amplia experiencia para hablar acerca del tema que nos compete hoy. Vamos a hablar acerca de este impacto del COVID-19 en los negocios internacionales. Entonces, doctor, qué alegría tenerlo con nosotros en esta mañana. Doctor José Hernando Zuluaga, buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días, Andrés Mauricio. Gusto en saludarlo, conocerlo. Me alegra mucho tenerlo aquí en esta actividad de apoyo a los profesionales. Entonces, señor, yo tenía una información que en este momento no la veo. Bueno, no hay problema, don Hernando. Usted me busca la información. Ya, en este momentico, ya. José, ¿me compartes el enlace de Facebook, ya, por listo. favor? Listo. Bueno, entonces el comentario que yo voy a hacer es el siguiente. Las disposiciones vigentes que no han sido derogadas hasta el día 20 de abril de 2020 son 93 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 35 normas tributarias y con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales. Igualmente hay 79 resoluciones y circulares e instrucciones emitidas por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 son relacionadas con la tributación. Entonces, yo he tomado unas frases seleccionadas de diversos medios, que son las siguientes, y relacionadas con el COVID-19. Un billete puede alojar 26.000 microbios tipo coronavirus, lo dice la Universidad de Oxford. Se dice que la economía informal y la que tiene interés en ocultar sus transacciones se inclina más por el uso del efectivo. Los medios de pago distintos del efectivo han crecido en un promedio de un 35%. Y la última, una de las estrategias para volver más higiénicas las transacciones radica en el uso de tarjetas sin contacto, las que se colocan sobre el datáfono. Se requiere convencer a comerciantes y profesionales independientes de tener datáfono. Tiene la palabra, doctor Mauricio. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor José, Carolina, también por la invitación, por abrirme este espacio, compartir con ustedes un tema tan interesante que es precisamente hablar de cómo impacta esta situación que estamos viviendo en un contexto de los negocios internacionales. Entonces, pues sin más preámbulo, me gustaría dar inicio compartiendo este espacio con una breve presentación que me gustaría que ustedes, quisiera confirmar si ustedes ven la presentación en este momento. Se ve. Sí, perfecto. Pero la vemos en modo edición. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Permítame entonces, a ver si ya puedo. Perfecto. ¿Qué significa hablar del concepto de negocios internacionales hoy en los momentos que estamos afrontando del COVID-19, que es un tema que está afectando en general
no solo el contexto colombiano, sino también la economía mundial. Y vale la pena centrarse un poco en hablar específicamente de dónde estamos hoy, qué es lo que está pasando y qué esperar frente a esta situación que venimos afrontando con el tema del COVID-19. Entonces yo quiero referirme hoy un poco en entender 4 aspectos básicos en esta charla que vamos a tener el día de hoy. El primero, entender qué es lo que mueve hoy la economía mundial. Segundo, cómo está Colombia en ese contexto internacional. Tercero, qué está pasando a nivel internacional frente al tema del COVID-19. Y la cuarta con la cual cerremos es precisamente preguntarnos qué esperar después de esta situación que venimos viviendo a partir desde el año pasado, finales del año pasado. Yo quiero sumar un poco es entender qué significa hablar de la economía mundial. Muchas veces las preguntas que surgen a través de este contexto es tratar de entender qué significa hablar del comercio exterior, qué significa hablar de cómo esto involucra las operaciones de las empresas en los negocios internacionales. Y para eso es importante referirse un poco en entender qué es lo que hoy nos mueve como economías en contextos internacionales. Básicamente, el comercio mundial se mueve en 4 aspectos básicos. El primero de ellos depende de manera muy importante, es en lo relacionado con establecer relaciones comerciales con el resto del mundo para favorecer la transacción ya sea de bienes o servicios. Nosotros en este momento en Colombia venimos trabajando de manera importante en fortalecer los acuerdos comerciales y darles un impulso a esas oportunidades que podrían tener las empresas colombianas en el mercado internacional. Eso iba bien hasta el año pasado. A raíz del tema del COVID-19, ya el tema del comercio internacional ha cambiado de manera sustancial y la forma de operación de muchas empresas también. Ya lo vamos a ver cómo eso ha impactado en términos comerciales. 2, lo más importante es que hoy no dependemos de que seamos mercados autosuficientes. Nosotros dependemos también de las relaciones que tenemos con el resto del mundo. Por eso la importancia de tener contacto en términos de importaciones y exportaciones. Lo que no tenemos, lo traemos importado y lo que necesitamos vender al mercado del mundo es lo que finalmente vendemos con oportunidades hacia el mercado internacional. Sin embargo, pues obviamente hay que mirar que nuestra balanza en general, y ese es el tercer factor más importante, se mueve no solo en tema de bienes, sino también de servicios. Y hoy nuestra economía hay que mirarla de dónde se está moviendo, que ya la veremos más adelante. Y el cuarto factor, que es mucho más importante y le da impulso también al desarrollo de la economía en Colombia, es el contexto de la inversión extranjera directa. Lo más importante para una economía, no estamos hablando solo de la inversión extranjera que entre al país, sino también la inversión extranjera que salga del país, que haga oportunidades de inversión en otros países. Entonces, para tener en cuenta este contexto, digamos, de dónde partimos y para dónde vamos, es importante analizar a qué tipo de economía nos estamos viendo enfrentadas. Hoy el comercio a nivel mundial, estamos hablando que se mueve por economías desarrolladas, que son las economías que demandan del mundo bienes y servicios para poder hacer sostenibles sus economías, pero normalmente son bienes básicos. Y en general estas economías desarrolladas transforman esos bienes básicos para convertirlos en productos terminados de alto valor agregado que volverán nuevamente a esas economías que les están dando provisión de esas materias primas e insumos. Tenemos otro contexto más importante y es que estamos hablando de que las economías en desarrollo están creciendo. Hablamos del famoso concepto de las economías emergentes, caso China, caso Rusia, caso Brasil, caso India, que son economías que no necesariamente son desarrolladas, pero su crecimiento económico en los últimos años ha sido de manera sostenible. Hay otro tipo de economías, que es lo que llamamos las economías en transición, que son aquellas economías que están cambiando en régimen a nivel político, que son economías, por ejemplo, que en su momento fue Rusia, cuando pasó de un modelo socialista a un modelo capitalista, y a pesar de que China hoy se hable que está metida en el mercado del mundo, internamente China sigue siendo una economía socialista. Es una economía que se basa en el desarrollo social internamente, pero hacia afuera está creciendo a niveles muy rápidos en términos económicos. Y las economías desarrolladas son aquellas economías que específicamente tienen una particularidad y es que son economías, no las llamamos relativamente pobres, pero sí que su nivel de desempleo, su nivel de crecimiento económico, sus niveles de inflación son bastante altos. Entonces eso hace que sean economías
relativamente muy bajas en términos de desarrollo de Producto Interno Bruto. Y finalmente, tenemos las economías de bajo costo. ¿Cuáles son las economías de bajo costo? Las que hoy le apuntan las grandes compañías multinacionales. Economías que se caracterizan, uno, por mano de obra barata, porque tienen ventajas en su localización y porque todo el mundo está buscando producir en esos países porque les resulta más rentable que producir en su país de origen. Siendo ese contexto, entonces vale la pena analizar cuál es el panorama mundial. Déjenme mostrarle, este es el contexto de la economía mundial que hoy tenemos a nivel de importaciones. Los países que están en rojo son los que mueven en este término las importaciones a nivel mundial. Ustedes aquí solo ven dos jugadores. Estamos hablando caso de Estados Unidos y estamos hablando del caso de China. Son los países que más le compran al mundo. Porcentualmente hablando, estamos diciendo que Estados Unidos, en términos de compras, si uno hiciera el análisis, representa alrededor del 19% de las compras a nivel mundial, mientras que China representa el 13% de las compras que se hacen a nivel mundial. Son los dos principales jugadores. Y si lo miramos desde el panorama de las exportaciones, ahora miramos una gráfica, cómo es ese comportamiento, aquí vemos la balanza. En este caso, el que más representa la balanza es Estados Unidos y el segundo en China. Por eso la razón de ser de preguntarnos, pero ¿en qué nos va a afectar una guerra comercial entre estos dos países? Pues principalmente porque son los países que mayor impacto tienen en el comercio internacional a nivel mundial. Se proveen de muchos países para, obviamente, darle apoyo al desarrollo de sus industrias locales. Pero esto en el visto desde la importación. Ahora pasemos al panorama, por ejemplo, de las exportaciones. En el caso de las exportaciones, ya no son solamente dos los jugadores. Hay tres jugadores en este panorama. El primero es Estados Unidos, el segundo es China y el tercero es Alemania. Cuando hablamos de estos tres jugadores, se los planteo de la siguiente forma. Estados Unidos representa alrededor, más o menos, para que tengan una idea en porcentual, es apenas el 12% de las ventas al mercado mundial en términos de exportaciones, mientras que China representa el 18% del mercado mundial en exportaciones. Es decir, que China se convierte en el proveedor del mundo, mientras que Estados Unidos se vuelve en el comprador más importante a nivel mundial. Cualquier situación que pase con estos dos países a nivel mundial tiene un impacto significativo en el desarrollo de todas las economías, porque entre los 5 principales socios que están a nivel mundial en todos los países está o China o Estados Unidos. No hay nada que hacer. Somos países, sobre todo en Latinoamérica, dependientes de economías, tanto de Estados Unidos como de China. Alemania, su papel es un poco más relegado y apenas participa con el 9% de la economía mundial. Eso significa que cualquier tensión comercial que se presente entre Estados Unidos y China efectivamente va a tener un impacto significativo en el desarrollo de todas las economías en el contexto internacional. Ahora bien, si lo miramos desde la balanza, aquí está la proporción. China es claramente el principal proveedor del mundo, mientras que Estados Unidos, que está en el segundo, y Alemania el tercero. Dense cuenta que la relación del 12 y el 9%, estamos hablando que no es muy lejana. Alemania, con una población mucho más pequeña, que no supera más de los 60 millones de habitantes, mientras que Estados Unidos, que va más allá de los 350 millones de habitantes, tiene en términos comerciales más para proveer a Alemania que proveer a Estados Unidos en términos de mercado. Y China sigue siendo el principal proveedor del mundo. Por eso la alta dependencia del mundo a los productos chinos. Y en general, cualquier situación que hoy pase, el término de crecimiento económico, mientras Estados Unidos hasta el 2019 venía creciendo en un promedio de alrededor del 4 o el 5% en su economía, China venía creciendo entre el 6 y el 7%, lo cual es una curva que viene también en sentido exponencial hasta diciembre de 2019. Pero todo cambia a partir de este año. Y lo que uno se pregunta entonces en esa realidad es, ¿cómo hacemos desde el contexto del negocio internacional para afrontar estas situaciones que se viven en el panorama mundial? Uno, es importante entender que hoy los negocios internacionales es cualquier actividad de una empresa que desarrolle por fuera de sus fronteras, sea una exportación, una importación, una venta de un servicio por Internet, una venta de un sistema electrónico también a otro país, tecnología, innovación, lo que se pueda
transar en mercados internacionales ya se considera como un negocio internacional. Y hoy nos estamos moviendo en un mercado de consumo que se ha venido mermando a raíz de la situación del COVID-19. Entonces, ante esa situación y ese panorama, uno dice, al final estamos en un proceso sí de globalización o más bien estamos entrando a otro proceso de cambio. Y se los planteo de la siguiente forma. Se supone que al final lo que está buscando la globalización es, uno, disminuir las barreras al comercio, cada vez establecer menos barreras para entrar en mercados internacionales. Entender que hoy la importancia de localizarse y vender en cualquier parte es un reto para cualquier compañía. No estamos solo dedicados a un mercado local, el mercado internacional también es una oportunidad. Hoy lo estamos viviendo y se está sustentando sobre este tercer nivel, que es las tecnologías de la información y el Internet. Estamos en una era digital. Las empresas, vamos a ver si efectivamente se están moviendo hacia ese nivel. Un caso muy particular. Un reciente estudio que hizo el Ministerio de las TIC acerca de cómo estamos nosotros en acceso de redes, acceso a Internet, y se supone que hoy frente a la situación esto va a digamos, debería incrementarse más. Pero la realidad que está pasando es la siguiente. Nosotros en términos de tecnologías de información y comunicación, si preguntáramos a las empresas, ¿cuántas empresas tienen, por ejemplo, una página web, solamente una página web? Estamos hablando que del parque empresarial colombiano, solamente el 12% tiene una página en Internet. Y de ese 12%, solamente el 2.5% tiene una página en inglés y en español, lo cual significa que también estamos metidos en el cuento de los negocios internacionales. Seguimos viviendo del mercado nacional, consideramos que el mercado nacional es una oportunidad, no digo que no, pero creo que es el momento justo para comenzar a pensar otras situaciones y otros contextos que la empresa debe comenzar a visionar en términos de oportunidades y en términos de desarrollar negocios en otros mercados. Ahora bien, ¿qué tan bien estamos adaptados a los estándares globales? Las empresas dicen, me voy a certificar con un ISO 9000, me voy a certificar con un ISO 14000, me voy a certificar con una norma en responsabilidad social porque el mercado internacional me lo exige. Pero desafortunadamente esos estándares globales que nos imponen para algunas compañías que quieren hacer operaciones en negocios internacionales terminan no siendo un compromiso, sino más bien un tema de moda. Y es porque tal compañía lo hizo, entonces yo también lo tengo que hacer. Que para licitar con el gobierno tengo que certificarme, entonces yo también lo tengo que hacer. Pero no porque realmente haya un compromiso, por ejemplo, con la calidad, con el tema ambiental, que es un tema que nos está impactando duramente hoy, con el tema de la responsabilidad social, con el tema del gobierno corporativo. Todo el tema de estándares se nos vuelve una prioridad para las compañías y muy pocas los están adoptando realmente como un criterio que haga posicionamiento de esas compañías, no solo en mercados locales, sino en mercados internacionales. Y entendiendo también que hoy los productos, los servicios y los consumidores tienden a ser globales por la misma evolución de la tecnología. Hoy ya no necesariamente lo que yo quiero comprar lo puedo comprar aquí, lo puedo traer importado, puedo entrar a un Amazon y traerlo importado, puedo entrar, por ejemplo, a un Alipay y también entrar y traerlo, puedo entrar a un AliExpress y traer la mercancía que yo quiera. El mercado no es cerrado, el mercado hoy es cada vez más abierto y las preocupaciones van para allá. Es que tanto nosotros realmente nos estamos adaptando a estos cambios globales, estos cambios que nos está llevando la cuarta revolución industrial, y si realmente estamos preparados para afrontar esos retos que exige hoy una globalización en términos de mercado mucho más rápida, pero también con otro fenómeno que va en contra, que es el concepto de la desglobalización, que es un poco el concepto que viene adoptando el mercado de Estados Unidos, de comenzar a favorecer primero su industria nacional antes de comenzar a volver a mandar a sus compañías a producir en países de bajo costo, como lo vimos al inicio. Eso es lo que nos viene afectando. Como cada vez viene un crecimiento más importante de vaya y monte su producción en China, vaya y produzca en India, que es más barato, vaya traiga el producto de China, que es súper económico, vaya y preste el servicio en India, que allá todo es más económico. Estamos buscando es tercerizar operaciones en países donde obviamente la mano de obra es más barata, pero la gran preocupación queda es para el local, porque entonces dice qué va a pasar con el señor que reemplacé aquí y que ahora me está haciendo esa producción allá. Entonces, otro que suma el índice de desempleo, otro que suma el índice de la calidad de vida, y entonces ahí vienen los problemas para el sustento económico, cosa que estaba atravesando Estados Unidos y que venía en un cambio después de que ya había logrado
solucionar un tema muy particular con el tema de China, de generar como finalmente un punto final al tema de la discordia en términos de la guerra comercial, que finalmente enfrentó no solo sector tecnológico, sino también sector industrial e inclusive cadenas de suministro, cadenas de valor que están integradas con ellos. Entonces, si ese es el panorama mundial, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos nosotros? Hoy el mercado se mueve en tres factores. El primero, mucha gente está buscando tercerizar. Cuando hablo de la tercerización o el outsourcing, estamos hablando de aquellas empresas que dedican a otras actividades que no hacen parte de su core del negocio. Cuando esas compañías dedican a esas actividades que no hacen parte de su core, hablo del caso de servicio al cliente, el tema de la contabilidad, el tema de llevarme las finanzas, es un tema de tercerización, entiendo que eso es una realidad, pero muchos están buscando dónde resulta más rentable hacer esas actividades. Sin embargo, los modelos internacionales, cuando hablamos del offshore, es cuando las empresas toman la decisión de establecer sus unidades productivas en el exterior a partir de inversión propia. Es decir, me voy con mi plata, mi recurso y monto una planta de producción en México, o voy y monto una planta de producción en Ecuador, o voy a plantar una producción en Perú, o si quieren me voy a China. Depende donde yo vea que haya mayores oportunidades en términos de costo para localizarme. La diferencia entre el offshore y el nearshore es que el offshore normalmente se da en países que están en otro continente diferente al que estoy, y el nearshore es dentro del mismo continente. Estas actividades están cobrando más relevancia en los últimos años, especialmente para el sector textil-confección, está funcionando para el sector específicamente de servicios en temas de call center y contact center, y hablemos básicamente del tipo de BPO. Ahí es donde se está fortaleciendo este tipo de modelos. El outsourcing cada vez cobra mayor relevancia y sigue estando la pregunta, ¿aquel país donde tercerizo realmente resulta rentable producir en ese país en comparación con el país de origen, es decir, en Colombia? Y eso es lo que están pensando muchas compañías. Hay marcas colombianas que ya han decidido no producir más en Colombia, están produciendo sus productos en China, están favoreciendo el tema de sus servicios en India y finalmente entonces aquí es donde comenzamos a ver los problemas para hacer sostenibles los negocios. Eso me lleva entonces a pensar hacia dónde vamos como mercado colombiano. ¿Cuál es nuestra potencialidad efectivamente para aprovechar lo que tenemos en términos comerciales? Mi panorama es el siguiente. Yo tengo un acuerdo suscrito con Estados Unidos, del cual no lo hemos aprovechado. De 51 estados posibles a los que puede entrar al mercado de Estados Unidos, solo entramos a 4 con mayor participación, particularmente California, Texas, Nueva York y la Florida. Son los 4 principales estados por los cuales estamos entrando con productos colombianos. Y yo, ¿y qué pasa con el resto de estados? Los desconozco, no hay conocimiento del mercado, no sé qué se puede ofertar en esos estados y definitivamente a pesar de tener un tratado de libre comercio, es muy poco realmente lo que hemos aprovechado. Y, sin embargo, adicionalmente, sumémoslo a eso, mi contexto económico colombiano se basa en una exportación, desafortunadamente, de materias primas e insumos. Por eso la realidad que estamos viviendo hoy en estos días es lo que está afectando el petróleo a nivel mundial. Y es decir, en este caso, miren, claro, la producción continúa. Se sigue generando procesos de producción en los países que son productores. El problema radica es quién está comprando hoy petróleo, porque ya no lo están comprando. Conclusión, mire dónde almacena, porque eso efectivamente es un problema porque no hay quien le compre. Se está generando una alta oferta, bajo precio, y obviamente eso tiene todo el impacto que hoy estamos viviendo. Bajo precio, baja compra, efecto en las bolsas de valores, y aquellos países dependientes del petróleo se les vuelve un gran inconveniente. Miren, ya se acabaron en términos a nivel mundial, según un reporte de la OPEP, se acabaron ya los sitios de almacenamiento. Están contratando buques específicamente petroleros para seguir almacenando el petróleo que se sigue produciendo. Y no hay quien lo compre porque ya la demanda casi se redujo en un 30-40%. Eso significa que para todas las economías que dependen del petróleo, como por ejemplo nosotros, es donde mayor impacto tiene. Estados Unidos, que es uno de los principales compradores, y en este momento que está viviendo la crisis, porque ahora sí le está impactando de manera más fuerte el tema del COVID-19, está comenzando a establecer los temas del distanciamiento social, y eso obviamente implica menos movilidad, menos consumo de gasolina, menos consumo de vehículos. Todo va, eso es un efecto dominó que va afectando por un solo tema, va afectando el resto. Y ahí es donde tenemos el principal problema.
Segundo mercado, tenemos Unión Europea, no lo hemos aprovechado, poco conocemos de Unión Europea, seguimos pensando que el mercado es España, hemos explotado algo del mercado de Francia, de Alemania, pero el problema es que no salimos de nuestras fronteras porque preferimos la cercanía del idioma y nos hemos quedado en un país como España, cuando ya la demanda de España se redujo por lo menos en un 70%. Conclusión, ya nuestro punto de entrada a Europa se comenzó a morir. Entonces, no tenemos tampoco diversificación. Canadá, que es otro mercado importante, está en las mismas condiciones. Y ni hablar de los demás países que están todos cerrando fronteras, porque todo mecanismo específicamente de proveer principalmente seguridad y salud a sus habitantes y tratar de controlar un poco la misma situación que viene afectando el comercio mundial. Entonces, en ese sentido, si nosotros, a pesar de tener una gran cantidad de acuerdos, como por ejemplo Triángulo Norte con los de Centroamérica, el de Alianza Pacífico con el cual estamos inmersos con Chile, con México, con Perú, con Costa Rica, con Corea del Sur inclusive, lo que está pasando con Ecuador ahora, que es nuestro vecino más importante, pues efectivamente son situaciones que ya hay que comenzar a analizar. Y por eso la importancia de diversificar el portafolio exportador. Hoy el tema es la reinvención de las organizaciones. Lo veíamos con el sector textil confección. Dice, yo ya no estoy produciendo pantalones, ¿qué voy a hacer? Pues ahora hay que fabricar tapabocas o fabricarle, digamos, elementos de protección personal para gente de algunos sectores de la industria en lo que yo pueda fabricar overoles. Les toca diversificar porque la empresa no se puede morir. Pero el tema es que como seguimos dependiendo todavía de un insumo nacional y a pesar de que están cerradas fronteras, hay que mirar otras cosas porque esto cuando termine, que yo sé eso va a tomar tiempo, esto cuando termine hay que mirar cómo se va a reactivar la economía, cómo vamos a darle impulso al desarrollo que necesita el país para volver a retomar el rumbo que necesita y poder posicionarse en términos económicos y no seguir en un tema de estanque. Entonces, en esa línea, en términos internacionales, y ese es el panorama colombiano, ¿qué es lo que está pasando? Miren, por ejemplo, en Reino Unido hay una empresa que se llama Ocado. Acá hay una imagen que ustedes pueden ver. Es una empresa que se dedica básicamente a entregar alimentos por tiendas en línea. Cuando comenzó el COVID-19 y el presidente Boris Johnson anunció que iba a comenzar el tema de la cuarentena de este país, inmediatamente esto se disparó. Y el tema es que ya les pasó lo mismo que le pasó a muchas empresas en el país, que tuvieron que comenzar a limitar un poco el acceso a entregar mercancía por Internet porque ya sus sistemas de abastecimiento estaban reventados, no tenían cómo dar respuesta a la demanda del mercado. Pensaron que era un hacker electrónico, pensaron que es que el sistema les estaba fallando, que el tema es que les habían manipulado la información internamente, pero es que a la demanda fue lo que efectivamente no estuvieron preparados. Y hoy en día ustedes entran a la página de ellos y ya no acceder a no ser que en un límite de eso para poder Doctor, proveer las perdón. necesidades de las personas que están en este mercado. Sí, Es dime. que hubo un cortecito en el audio, entonces justo Ya. cuando usted estaba hablando, en el momento en que usted entra a la página de ellos y ahí tuvimos el corte, entonces para ver si lo puede repetir, por favor. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Ahí me Perfecto. escuchan bien? Perfecto. Sí, bien. Ahí, entonces estábamos en el tema del locado, ¿cierto? Sí. Sí. Estábamos en que Entonces justo cuando entra a comentaba la página. específicamente que, sí. Uh-huh. Ah, ok. Que lo que pasa es que justo precisamente cuando este proceso entra a la página, ahí viene un tema bien complejo y es que ellos encuentran que el tema de manejar específicamente la plataforma se les complicó el proceso porque comenzó a aumentar la demanda y no pudieron dar abasto. Hoy en día para entrar a la página ya solo existe la función específicamente de entrar como cliente oficial de la tienda. No está abierta la oportunidad para otra persona que quiera comprar, porque comenzaron a delimitar su capacidad también como empresa para cubrir la necesidad de las organizaciones que así lo necesitaban. Entonces, en esa línea, es un tema que viene afectando no solo el tema de las pequeñas compañías, sino también en general los mercados de valores a nivel mundial. Y esos signos que se comenzaron a ver específicamente en febrero, de que algunos mercados de valores comenzaron a caer, comenzaron a cuestionar un poco si las empresas realmente estábamos preparadas para esta situación que hoy estamos enfrentando. Y hay básicamente, yo lo diría, tres percepciones importantes que han emitido algunos líderes empresariales
frente a lo que está pasando. Una de ellas que me parece muy importante y muy relevante es, finalmente, nadie tiene la culpa de la crisis. O sea, es un tema que salió desafortunadamente en esta situación y es un poco compararlo porque esto era un tema que nadie tampoco lo esperaba cuando vino la caída de las .com en los 2000, cuando también pasó la crisis financiera del 2008 y hoy casi que estamos retomando ese ciclo nuevamente. Es un tema de la caída económica y la pregunta es cómo vamos a levantarnos. Alguien decía, póngase en la situación de la gente que estaba cuando hablábamos del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Y decíamos, claro, cuando eso sucedió, nadie quería salir. Nadie salía a tomar un café, decía, por pensando que hubiera un ataque, que algo fuera a pasar en Estados Unidos, pero el mundo se adapta y el mundo cambia. Pero hay que buscar esa forma en la que hay que superar esta crisis y tomar la crisis como una oportunidad para reinventarse, para pensar la forma en que vamos a desarrollar el contexto de la economía. Ahora, el segundo o la segunda consideración que analizan estos estrategas empresariales es específicamente que principalmente la mayor parte de las empresas de Estados Unidos entraron en crisis, pero entraron fuertes, es decir, no entraron con un problema económico, no entraron en problemas de déficit, no entraron en un problema de liquidez, no, entraron con un problema, digamos, con una situación, digamos que en este momento buena, pero a raíz de la crisis pues, hasta ahora no les ha impactado de manera significativa como lo tienen, pero ya ahora vamos a ver que esto en la medida que pase el tiempo va a comenzar a tener un impacto en el desarrollo económico. En principio, ¿por qué? Porque venían, como les digo, venían de auge en el empleo, tenían un movimiento de sus pedidos no solo a nivel local, sino también internacional, había bajado la tensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que finalmente estaba favoreciendo un poco también la entrada de que la economía estaba retomando nuevamente su rumbo. Uno, en principio, gracias a las políticas del gobierno de favorecer el desarrollo de la economía local, antes que favorecer cualquier tema de inversión hacia afuera y generar empleos hacia afuera. Esa ha sido la gran lucha y ha sido como el estandarte que ha venido manejando el gobierno de los Estados Unidos, es de fortalecer su industria nacional. Ahora, lo más importante ahora, que es lo que está preocupando al mundo, es que a pesar de la situación que estamos viviendo, China toma la decisión de reabrir sus fábricas. Es decir, de volver a poner a producir sus fábricas porque sabe que hay una necesidad de bienes en el mundo. Eso podría pensarse que digamos que esta recuperación puede tener dos contextos, yo lo coloco así. Una recuperación en forma de V, que sea sustancialmente fuerte, o una, pues digámoslo en término de U, que es donde digamos que específicamente venimos en un decrecimiento y luego vamos a tender nuevamente a retomar el rumbo económico. ¿Cuánto tiempo va a pasar en esta caída en que estamos y vuelva nuevamente a subir la economía? No se sabe todavía porque eso depende mucho de la incidencia de las políticas gubernamentales que adopte cada país para que esa economía vuelva a retomar su rumbo. Hay que pensar en los sectores, nosotros ya lo estamos viendo en el país, qué sectores vamos a comenzar a mover, hay que mirar efectivamente, no digo sino el tema de análisis, lo dejo como un cuestionamiento, es mi opinión, hay que pensar específicamente qué es lo que va a hacer esos dos sectores para jalonar el desarrollo económico, porque hay que mirar también que hay otras necesidades en otros sectores mucho más vulnerables que se han visto más afectados frente a este tipo de situaciones como lo vemos. Precisamente uno de los analistas de Wall Street decía, no es solo mirar el comportamiento de la gran empresa, porque al final la gran empresa tiene cómo sostener su operación en la mayoría de los casos. El problema va a radicar entre la micro, pequeña y mediana, que no tiene necesariamente todos los recursos para hacer sostenible su negocio. Y lo decía así literalmente desde el punto de vista de Estados Unidos el analista. Decía, yo no sé qué va a pasar con el señor que vende flores, el señor que tiene la tienda de flores, el señor del café, el señor del restaurante, que también depende de la economía de la gente que va a consumir sus bienes en sus locales. Entonces ahí es un tema de análisis bien interesante que hay que hacer. Por eso, bajo esa realidad, esto es lo que plantea en términos de la realidad comercial que vivimos hoy. El tema inicia en Estados Unidos y Europa por hablar de un distanciamiento social y generar una serie de bloqueos para controlar el comercio. Pero esos bloqueos, ese distanciamiento que no solo está impactando a Europa en Estados Unidos porque primero arrancó en Europa, luego esto se traslada a Estados Unidos y todavía hay estados en Estados Unidos
que no lo están viendo como un problema, porque dicen que ellos lo que necesitan es que la economía se mantenga, porque está primando obviamente el tema económico antes que el tema sanitario, lo de salud. El problema va a ser el golpe que esto va a tener en la fuerza laboral. Y permítanme mostrarme, si ustedes ven en la presentación, hay una gráfica bien interesante y esta gráfica la hizo The Economist hace más o menos unos 15 días, hablando precisamente sobre aquellos sectores que van a tener mayor impacto en el tema de la fuerza laboral, o sea, que van a tener impacto en reducir su fuerza laboral, en tener desempleo, en donde van a tener mayor impacto en términos de desempleo. Uno de ellos es precisamente el tema del comercio mayorista, el tema del comercio minorista. El segundo que lo ven con más impacto es el tema de manufactura. Y un tema bajo lo ven en el tema de la educación y el tema de la agricultura. Cuando ellos analizan este modelo, lo están analizando desde el punto de vista de cómo va a ser el impacto a nivel global en estos dos sectores. La agricultura no va a parar porque finalmente todas las economías necesitan consumo de bienes agrícolas. El tema de la educación lo estamos viviendo hoy. Gracias a estos espacios que tenemos, la educación continúa con otros modelos totalmente diferentes a los que efectivamente en el caso colombiano no estamos acostumbrados. El modelo europeo y el modelo norteamericano mueven la educación como hoy la estamos viviendo. Nosotros hasta ahora estamos haciendo esa transición. Claro, teniendo una consigna bien interesante y es que los niveles en los cuales, por ejemplo, las personas en Estados Unidos o las personas en Europa tienen poder adquisitivo para este tipo de servicios es muy diferente a países como los de nosotros, que nuestro ingreso promedio es muy por debajo de lo que ellos manejan y nuestro acceso a ese tipo de actividades es mucho más limitado. Entonces, en esa realidad es donde efectivamente tenemos que analizar el contexto. Ahora bien, ¿eso a dónde me está llevando a pensar? ¿Cuál va a ser el papel de los gobiernos hoy de Europa y Estados Unidos frente a este tema que está sucediendo a nivel global? En principio, sabemos que la empresa grande tiene efectivamente todas las posibilidades para ser sostenible, pero lo digo, esto no estamos hablando de largo plazo. Esto también tiene sus justas medidas y lo estamos viendo para algunas compañías. Ayer precisamente veíamos una situación muy particular con las aerolíneas y particularmente una aerolínea con Colombia como lo era EasyFly. El otro caso es el tema de las pymes. Las pymes es donde efectivamente nadie las ha mirado en contexto y son las más vulnerables a esta situación. ¿Qué efectivamente deben hacer las pymes para prepararse frente a esto que se nos está viniendo encima y que puede ser que no estamos hablando de es un tema de que termine ahorita el 11 de mayo, ni es un tema que termine en 3 semanas, sino es un tema que puede durar mucho más en términos de lo que significa investigar más acerca de cómo solucionar este problema por parte de las industrias químicas y farmacéuticas? Y segundo, también qué hacer para que esto reactive el desarrollo económico del resto del mundo. Tenemos en general pedidos estancados en muchos países que no han salido porque ya la demanda frenó y la empresa dice, yo no puedo parar porque finalmente yo tengo que seguir produciendo. Ya el tema es inventarios, generar inventarios y después cuando vuelva y se reactive la economía comenzar a vender. Pero cuando esto comience a pasar, no se dé ahorita y no comience a pasar de manera rápida, pues entonces el problema es que vienen los despidos y bueno, vuelve el problema del impacto laboral para todas las economías. Ahora, siempre va a quedar la pregunta, después de la restricción, ¿cómo nos vamos a mover? Por eso Wall Street era muy claro en decir, vamos a movernos en forma de V, quiere decir que esto va a ser, bajamos y seguramente volvamos a retomar, o esto va a ser en forma de U, como decimos, viene cayendo en la situación de las economías y luego vuelve a retomar y vuelve y sube, o es un efecto W en donde bajamos rápidamente, subimos, vamos a volver a retomar nuevamente el rumbo y subir, o esto es el efecto que decimos, lo que decían ellos, el efecto bañera, es decir, esto va a ir la economía en caída, se va a demorar un tiempo y luego va a volver a subir. Es lo que no sabemos. Hay que esperar cuáles son efectivamente, como digo, las políticas y el papel de los gobiernos que tomen en cuenta para efectivamente minimizar el impacto de esta crisis. En esa línea, lo que está pasando, y muchos estrategas corporativos lo han mencionado, se dice que después de esto va a venir una aceleración, pero la pregunta es cómo se va a dar esa aceleración. Estamos hablando de un fenómeno donde ya el tema de la globalización pasó a un segundo plano, ya estamos hablando, como les decía al inicio, una desglobalización, donde nosotros no estamos dependiendo ya del mundo, sino las empresas están volcando en principio a favorecer crecimiento de industria interna. Segundo, la digitalización, el tema de movernos en mercados digitales es lo que está cobrando hoy cada vez más fuerza. Y tercero, lo más importante y que está pasando,
el poder económico de las grandes empresas. Eso es una realidad que no solo pasa en Colombia, está pasando en el mundo. Y hoy lo que se está viendo es que muchas de estas grandes corporaciones están terminando siendo los amigos, pues para todos los gobiernos, porque son los que están proveyendo, son los que están favoreciendo, son los que están apalancando el tema del crecimiento para los países que así lo necesitan. Todo en su justa medida. Por eso digo, esto depende cada uno como lo mire desde su contexto. Algunos mirarán como un tema, claro, es que ahí están tratando de darle un apoyo al gobierno, entonces después trata de sacar ahí una... No, todo suma, pero todo tiene su trasfondo, pero hay que mirar esto cómo realmente vamos a generar para reactivar la economía. Al final las compañías lo que están pensando es en reinventarse. Es que esta situación tiene que poner a las organizaciones a reinventarse en lo que están haciendo. No puedo seguir pensando que lo mismo que venía haciendo 10 años lo estoy siguiendo haciendo hoy. El mercado va cambiando todo el tiempo. El mercado es muy dinámico, el mercado es complejo, el mercado maneja momentos de incertidumbre, sobre todo a nivel internacional. Esto que estaba pasando, lo repito al inicio, decía, nadie tiene la culpa de la crisis, nadie sabía que esto iba a pasar. Pero pasó, ¿y quién estaba preparado para afrontar este reto? Es un tema que hoy se preguntan las grandes compañías. Y ante esos temas, hoy el que está jugando un papel preponderante es China. Y China llega y dice, bueno, yo sé que tengo problemas en transporte aéreo, transporte ferroviario lo tengo quieto, sé que el tema de venta de automóviles se ha mermado, pero voy a comenzar a impulsar el desarrollo del sector automotriz. La pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo para volver a traer a la gente a trabajar y evitar que siga el problema del contagio, como es lo que estamos pensando hoy, del distanciamiento, de cómo voy a hacer eso? Es un concepto que viene de los japoneses y es el tema de la disciplina. Hay un tema de disciplina que nosotros, sobre todo en el contexto latinoamericano, no tenemos. Segundo, hay un tema de que no respetamos tampoco la ley. La ley aquí todo el mundo se la pasa por encima. Entonces, cuando no hay respeto a esos dos contextos, ni de disciplina ni de ley, pues obviamente los mecanismos no funcionan. Corea del Sur lo apropió, Japón lo apropió, los niveles de ellos hay igual contagio, pero no son tan altos. Entonces el tema, y ustedes no lo escuchan todos los días en noticias hablando de que en Corea pasó esto, en Japón pasó esto, en China se redujo. Entonces, y los que crecen son Europa y Estados Unidos y obviamente los países latinoamericanos. Entonces decimos, ¿qué es lo que pasa en estos tres modelos culturales que no está pasando en el modelo asiático? Es que ellos tienen claro qué es lo que quieren lograr. El modelo ha sido adaptado por ellos tres, que son los más importantes de este mercado y esta economía mundial. Al final, lo que uno está viendo es que quienes se van a disparar en este momento son obviamente el sector de la salud, como ustedes lo pueden apreciar, en términos general del comportamiento del mercado a nivel mundial es el término de la salud, el término de la tecnología y las comunicaciones. Y por aquellos que están mirando más abajo, pues los que ven que mayor impacto están teniendo son los del sector financiero y el sector energético. Y hablamos del sector energético, aquellos que dependen necesariamente del petróleo. Y mientras vemos el tema de manufactura, vean ustedes el panorama, mientras el resto sigue quieto aquí, China es el que viene tratando de jalonar el desarrollo de la manufactura a nivel mundial. ¿Qué va a pasar con este proceso? Pues simplemente que las oportunidades van a quedar para las grandes. Y entonces así, como por ejemplo Geely, que es una compañía china que se alía con Daimler, entonces cuando ellos entraron a negociar con Daimler, la compañía que maneja Mercedes, inmediatamente a hacer un proceso de negociación, solo entraron por el 10% de la participación en esa compañía, pero Geely le estaba apostando a comprar el 60% de las acciones de la compañía porque ya las acciones cayeron, porque ya el valor de esta compañía bajó, porque ya no hay manufactura, porque no hay demanda de vehículos, porque su sector industrial se está quedando rezagado. Entonces, quien está sacando la ventaja es China. Inclusive el modelo de negocio de Mahindra, que es una industria india, que aquí la hemos visto en el sector de automóviles, es una también de las que está aprovechando esta situación de crisis para mirar en qué sectores puede aprovechar su crecimiento. Y empresas grandes como Qantas, que es propietaria de British Airways, dice, no se preocupen, que yo sé que algunas de las pequeñas aerolíneas en el mundo van a comenzar a caer y van a necesitar buscar un socio estratégico que les apalanque financieramente. Y ahí voy a estar yo para apoyar ese recurso. Entonces, lo que buscan es esperar la oportunidad para hacer ese proceso de acceso a compras de esas compañías que se están dando en el mercado internacional. A la final, este proceso lo que me lleva es que estadísticas para Estados Unidos, 54% de las empresas, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, con menos de 500 empleados, se van a ir a la quiebra. Es lo que tiene la estadística en este momento de Estados Unidos. China, por su parte, está fortaleciendo sus cadenas de suministro. Y de hecho,
a través de WeChat o Alipay, que son sus principales mecanismos de comunicación que ellos tienen, WeChat la competencia del WhatsApp y Alipay la competencia de PayPal, son las dos herramientas que están utilizando para hacerle seguimiento a los empleados en fábricas, para medirle la temperatura al empleado, para medir los distanciamientos sociales en fábrica y siguen moviendo su sistema productivo. Ese es el resultado de lo que hoy vemos y hoy las compañías están abocadas a fortalecer ese desarrollo. Apple está viviendo una crisis porque sus principales proveedores, no solo de Italia, sino también de Alemania, de Malasia y de Corea, están reduciendo su soporte para generar insumos para la producción de teléfonos celulares. El sector de la tecnología en Malasia, inclusive, como el caso de Murata o RNS, Cividen o Micron, por ejemplo, en Estados Unidos, ven reducida también su participación. Y si eso pasa en el contexto mundial, miremos el caso de Latinoamérica y Norteamérica. En Latinoamérica estamos con el tema, por ejemplo, del cobre, para dar un caso particular. Cerraron ya las plantas de producción para dos de las principales compañías explotadoras de cobre en Perú, pero eso no está pasando solo ahí, también está pasando en Chile, también está pasando en Indonesia, también está pasando en Canadá. En todos los países está pasando un tema de cambio, porque ya obviamente la demanda de estos bienes viene bajando porque no hay quien vaya a hacer el proceso. La gente se está quedando en casa. Entonces, eso finalmente desarrolla un impacto importante en el tema de las economías, hablo de Estados Unidos, Europa, todas las desarrolladas, que al final repercuten en las economías menos desarrolladas. ¿Qué empresas se ven también en este problema? Pues todas las grandes tecnológicas, las de fabricación de vehículos, Airbus, Volkswagen, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, todas dicen, sobre todo las de Estados Unidos, que si esta situación no mejora, van a tener que seguir cerrando plantas en Estados Unidos. Y así como cierran plantas, vuelve a aumentar el indicador de desempleo, apalancar gobierno a situación de crisis, generar incentivos, y eso es lo que viene afectando el desarrollo de la economía. Pero esto no es solo la industria manufacturera. ¿Qué pasa con los alimentos? La FAO acabó de establecer, miren por ejemplo estos datos. Primero, 1 de cada 5 calorías que come la gente ha cruzado al menos una frontera internacional. Es decir, que dependemos mucho del insumo también de productos de alimentos que vienen del mercado internacional. Y en este caso, miren lo que representan los países de ingresos bajos y medios. Es la importancia de lo que ellos le aportan al comercio mundial de alimentos. Por eso, hoy la importancia de estabilizar los mercados mundiales de alimentos, y esto lo dice la FAO, si se reducen primero los aranceles de la importación que afectan ese tipo de importación de bienes agrícolas, las barreras comerciales no arancelarias y sobre todo el IVA. El IVA, los impuestos, que esa carga tributaria es lo que más mello le hace a este sector de alimentos, no solo en el contexto local, sino a nivel internacional. No lo hablo por el tema del bien o el producto agrícola como tal, sino hablo, por ejemplo, de los insumos que requiere el sector agrícola, todos aquellos que necesitan para hacer el proceso productivo, digamos, de cosechar, de los abonos, de todo lo que utilizan para producir ese tipo de bienes. Entonces, en esa línea es donde pregunta uno, ¿y en lo nacional cómo estamos? Pues obviamente lo que hay que favorecer es principalmente a nivel de mercados domésticos, es favorecer la producción nacional y garantizar ante todo abastecimiento. Créditos al sector agrícola, pero que vayan alineados con unas compras que vengan del Estado para proveer esos sectores agrícolas que son los más importados, los más afectados. Y sobre todo, tercero, las plataformas de comercio electrónico. Hoy la agricultura también se puede mover ahí. El tema de entender que las plataformas de comercio electrónico son un insumo importante para mover el desarrollo de la economía es lo que efectivamente le da impulso a esos contextos que necesitamos específicamente en el sector. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Primero, se supone que frente a esto viene una segunda corriente de aceleración que le llamamos la segunda corriente post-COVID, que es el favorecimiento del crecimiento de la industria de la tecnología y la robótica, mayores conexiones digitales y sobre todo, esta es la realidad y el panorama. ¿Cuántas veces nosotros usábamos Zoom? Zoom, que es una plataforma norteamericana, hasta hace poco su número de usuarios no superaba más de los 15 millones de usuarios a nivel internacional. Hoy supera más de los 250. Slack, que es un sistema de trabajo colaborativo que existe en Estados Unidos, también va en esa misma línea y ahí es donde está generando un impacto significativo. Y hoy el que más, el de Teams, que es específicamente uno de los que ha tenido mayor impacto en ese sistema, que es cuando nosotros lo que vemos es específicamente un crecimiento en el desarrollo de las tecnologías y la comunicación y cómo va favoreciendo el crecimiento de ese mercado.
¿Claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, doctor. Creo que con eso... Hay gente que ha hecho comentarios. Bueno, tenemos gente conectada desde Cali, Medellín, Jamundí, Canadá, Punta Arenas, Costa Rica, Puerto Montt, Chile. Saludos a todos. Por acá me preguntan, ¿por qué pensar en exportar cuando todos, lo más seguro, se dedicarán a la protección del mercado interno? Y la otra pregunta por acá dice, ¿cuál es la recomendación para las pymes? Ok, muy buena pregunta. Precisamente en ese tema, y ya con esto que estaba cerrando era precisamente la preparación para las empresas, es específicamente qué estamos haciendo nosotros desde el punto de vista del comercio internacional para favorecer la industria. Uno de los temas más complejos que hay que analizar en esa línea es específicamente que hoy, ante la realidad, vale la pena comenzar a pensar en que el comercio exterior no es necesariamente hoy favorecer el tema de la industria para prepararlas para el futuro y no para la realidad de hoy. Por eso digo que el tema es, mientras reactiva la economía, volver nuevamente a retomar ese rumbo. Esa es como la principal consideración. Y la segunda es la que tiene que ver específicamente con el contexto del análisis de lo que está pasando a nivel mundial. Seguramente algunas industrias van a necesitar muchos de los insumos y los productos que hoy se proveen en el mercado nacional. Por eso digo que específicamente ahí es donde hay que comenzar a visionar las oportunidades. Ese es como, digamos, el contexto en el cual estamos viviendo hoy. Gracias, doctor. Don Hernando, ¿tiene alguna pregunta? Desde Bogotá también tenemos personas conectadas. Saludos a todos. Por acá hay una intervención de Andrés Mauricio. Dice Sí. Otro Andrés Mauricio. La importación de bienes y servicios que se pueden tercerizar ayudará mucho a las compañías locales. La tercerización y específicamente el renting tecnológico va a favorecer enormemente la sostenibilidad de las empresas SMB o medianas y pequeñas, porque no invierten, pero sí mejoran su flujo de caja. Es correcto. Esa sí es una realidad, estoy totalmente de acuerdo. El tema es volvernos proveedores de esos servicios. Por eso digo, el tema es pensar no en lo que podamos hacer en otros países, como digo que algunas empresas lo están haciendo, sino favorecer el desarrollo del empleo en la economía nacional. Ese es uno de los principales factores que hoy tenemos que comenzar a fortalecer. Y obviamente lo que dice también la FAO es, favorezca primero la situación interna, en términos, por ejemplo, y vuelvo al caso anterior, el tema de los alimentos, favorezca primero lo interno, lo suyo, cuando vea que eso quede cubierto, piense ahí sí hacia afuera. Pero hoy la necesidad obviamente sigue siendo centrada en la prioridad hacia el mercado. Okay. Por acá, aquí, listo. Pregunta la señora Paola, en el caso de las clínicas de cirugías plásticas, se deben reinventar, puesto que este servicio no es de primera necesidad. ¿Tiene usted alguna sugerencia? Pues mira, en ese caso hay que pensarlo muy bien porque hoy precisamente es un tema bien interesante, ese tema de las cirugías estéticas, y es lo que está pasando porque eso es lo que llamamos el turismo médico. Muchas de esas empresas que se dedican, por ejemplo, a servicios médicos que no solo van al mercado local, sino también hablo del mercado internacional porque hay unas que prestan servicios a nivel internacional. El tema es cómo vamos a reactivar ese sector dentro de las personas que en el mercado local así lo requieran, y dos, también pensando dentro del mercado internacional esas posibles necesidades que se van a dar. Pero esto es lo que digo, no va a ser momentáneo. Es un tema que va a tocar esperar porque mientras vuelve y retoma rumbo el comercio y la economía, así mismo va a ser a futuro ese crecimiento esperando que esto funcione. El tema es hoy mirar, tense cuenta en el sector salud cómo está pasando, que ya le dijeron, ya el problema es que no muchos pueden ir a la clínica a tomar, por ejemplo, una cita médica. Entonces, venga, yo llamo al médico y le pregunto, o me hago una videoconferencia como en la que estamos y explíqueme cuál es su situación y trabajemos en un tema de telemedicina, que es un tema también donde estamos buscando factores donde podamos evolucionar. Es un tema lo que digo es reinventarse en la forma en que yo pueda dar la misma solución, pensando también en las necesidades que hoy se están dando y planteando hasta este panorama que nos está afectando, como digo, a todos los sectores de la economía. Sí, señor. Bueno, don Hernando, ¿tiene alguna pregunta?
yo tengo una inquietud. ¿Puedo, Carolina? Claro, sí, señor. Ave María. Yo veo el panorama que plantea Andrés Mauricio definitivamente muy oscuro, que ni siquiera se puede definir en el tiempo la posibilidad de la recuperación. Y hablamos mucho de reinventarse. ¿Reinventarse qué? ¿Reinventar qué? ¿O será un problema de que vamos, o las universidades, en este caso hablamos de la Universidad Piloto de Colombia, establece desde ya, y yo diría para un término de 8, 15 días, un mes, 2 meses, unos seminarios especializados para mandos medios y las altas gerencias? El problema, en el fondo, es que nosotros adolecemos de una dirección que haya tenido esta problemática. Nace la problemática. ¿Cómo resolverla? Sí, estamos hablando de reinvéntese. ¿Quién se reinventa? ¿Cómo se reinventa? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Desarrolle tales temas. Mire el mundo distinto. Entonces, la propuesta que yo haría, y en este caso estoy hablando de usted que trabaja en la Universidad Piloto, en la Dirección de Negocios Internacionales, es armar unos seminarios que no creo que tenga ninguna dificultad ninguna universidad para hacerlo, pero ya, señor, gratis, háganlos vía Zoom o cualquier otra vía, pero ayuden a resolver, porque es que estamos hablando, y esto lo he escuchado en las 47 intervenciones que hemos tenido de nuestros panelistas, todos refiriéndose a un problema grave, pero nadie ha buscado el problema por donde está. Es la dirección que no ha tenido la forma de cambiar, que siempre ha estado estable, sin problemas, sin unas dificultades que los lleven a pensar distinto. Este pensar distinto necesita una dirección, y yo creo que es por el lado de las universidades. Gracias, Mauricio. No, claro que sí, es de verdad por esa apreciación, porque precisamente nosotros, y creo que no es solo el papel de nosotros como institución, como de educación universitaria, sino en general todos estos procesos de formación, más que formación es darle un conocimiento a los empresarios sobre la realidad que se nos viene, de la preparación que debemos tener. La reinvención parte de repensar mi modelo de negocio, de repensar cómo estoy haciendo yo las cosas y si esto como lo estoy haciendo hoy es la forma en que debo trabajar para el futuro. Las universidades nos tuvimos que adaptar, unas ya venían preparadas, por ejemplo, en el modelo de educación virtual, otras no tanto. Nosotros lo venimos trabajando hace ya tiempo el tema de la educación virtual y creemos y somos convencidos de la importancia de que el conocimiento tiene que abrirse, no podemos limitarlo solamente a que haya un desligue entre la academia, la empresa y el Estado. Esa tríada tiene que funcionar. Y esa forma es precisamente articular la necesidad de la empresa con la realidad que vive el país, más lo que puede aportar la academia desde lo que conoce, entiende y apropia de lo que es esa realidad que estamos viviendo. Nosotros estamos, claro que sí, totalmente abiertos, inclusive porque nosotros con nuestros mismos estudiantes vimos estos tipos de situaciones. Hay estudiantes de nosotros que son hijos de empresarios. Doctor, perdimos la señal, no lo escuchamos. Hola, José, ¿estás por ahí? Nos tenemos que mover. Hacia allá es donde tenemos que evolucionar. Es repensar el negocio hoy y mirarlo con visión de largo plazo. Perfecto. Bueno, tenemos en este momento, no sé, se nos va el audio. Saludos también a la gente de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, que está por acá. Y perdimos al doctor Andrés Mauricio. Bueno, entonces démosle una esperita a ver si logra conectarse de nuevo. Mientras tanto, yo les comento que la siguiente charla, ahora a las 11 de la mañana, vamos a hablar de cómo gestionar
con un empresario la tarifa de los honorarios profesionales. Este va a ser un conversatorio entre don Hernando, la doctora Ángela Mirella Sánchez, el doctor Miguel Ángel Díaz, el doctor Wilson Martínez y con el doctor Armando Ponce. Vamos a hablar todos aquí acerca de cómo nosotros podemos gestionar estos honorarios que siempre nos trae dificultades a la hora no solo de gestionarlos, sino también de cobrarlos. Ese es a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana los esperamos a todos. Doctor, ¿ya regresó? Doctor Andrés Mauricio. Aló, ahora sí, ya, es que se había caído un momento la señal. Sí. Bueno, sí, no, tranquilo, estaba aprovechando para contarles de qué se trataba nuestra siguiente charla. Por acá hay una nota desde Popayán. William Quiñones nos dice: el transporte público e intermunicipal y intermunicipal en general se ve afectado por la capacidad transportadora. Pues un vehículo de 4 pasajeros solo podría llevar 1 o 2. Entonces, su apreciación, pues, es prudente invertir en vehículos de mayor capacidad. No, pues mira, yo creo que en este punto hay que analizar muy bien, depende cómo evolucionen las políticas del gobierno y lo que espere frente al tema, obviamente, de la movilidad de una región hacia otra. Porque hasta tanto no haya un control efectivo, porque como sabemos efectivamente lo que estamos mostrando en la situación actual es que estamos un poquito rezagados en el tema de la explicación de las muestras, de que efectivamente si este es el factor de contagio que tenemos hoy o es el de hace 8 o 15 días. Entonces yo creo que ese tema hay que esperarlo con prudencia. El tema se va a reactivar, pero hay que tomarlo con paciencia porque esto es un tema que no sé, no es fácil para todos, menos decirle a un empresario, oiga, espérese que todavía le falta un mes cuando yo sé que detrás están temas financieros que le aquejan, están temas de empleo, están temas de familia que van ligados a la operación de la empresa. Pero es un tema que, como vuelvo y repito, o sea, nadie lo esperaba, ninguno de nosotros estaba preparado para esto, en ningún país, en ninguna parte del mundo. Entonces lo que hay que saber es, en principio, comenzar a repensar ese modelo que tenemos hoy, mirar de qué forma podemos reactivar nuestro negocio y darle también tiempo para apalancar las funciones que necesita la compañía para poder ser sostenible en el tiempo. Eso es un tema de repensar y sé que no es fácil para todos, pero no hay otra forma. Tenemos que tener paciencia ante esta situación y tratar de mirar la forma en que cuando esto vuelva a reactivarse, pensemos nuestra forma de hacer negocios diferente. Ajá, listo, doctor. Pues, doctor Andrés Mauricio, muy importante, interesante esta charla que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias. Llegamos así pues al final de la charla, de la primera charla de la mañana, perdón. Don Hernando, ¿tiene alguna anotación? No, Andrés Mauricio, muy buena. Sí, señor. Muy bueno el tema, un tema que es denso, lo volvió fácil, muy atractivo y creo que aprendimos mucho. No, sí, señor. Usted, doctor José. Muchas gracias por la invitación, muy amables por abrirme este espacio. Espero que ojalá haya servido un poco para los invitados también. Claro que sí, teníamos gente de todo lado, muy rico, gente que seguramente le va a servir para abrir o tener mayores ideas, porque hay que reinventarse definitivamente. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, por estar con nosotros. Las puertas de Actualícese abiertas todo el tiempo para estas charlas en la mañana con don Hernando. Entonces, a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. A las 11 de la mañana, entonces, los esperamos para charlar acerca de los honorarios, como les contaba. Y bueno, pues feliz mañana y feliz confinamiento obligatorio para todos. Hasta luego, doctor Andrés Mauricio Muchas gracias, Castro. Sígase cuidando. Bueno, chao, chao.